Me suele ocurrir en casi todas las ediciones, y son también muchas, yo creo que todas, a las que he venido a este encuentro de Málaga Viva, me suele ocurrir en casi todas las ocasiones a la hora de presentar al ponente. En este momento, acostumbro a volver la vista atrás, porque yo creo que es importante no olvidarnos de dónde venimos en esto de la conciencia ambiental y en dónde estamos, ¿no? Hace años, cuando la información científica era una rareza en los medios de comunicación y los responsables de televisión o de radio o de prensa se justificaban diciendo que la ciencia era aburrida, que no le interesaba al gran público, que como mucho habría que confinarla en esas secciones solo o en esos programas solo para iniciados, pues cuando ocurría eso, el maestro Iñaki Gabilondo, con el que ha trabajado también nuestro ponente de hoy, se revolvía contra estos argumentos, revelando lo que ya entonces era obvio, y es que la información científica ya entonces era el eje de una de las secciones que más audiencia tenía en los medios de comunicación de masa, hasta el punto, y él se refería a la radio, pero luego ha ido ocurriendo en otros medios, era un contenido que con el que los informativos comenzaban y con el que los informativos se despedían, ¿no? Hablaba del tiempo meteorológico, ¿no? Ya lo habrán supuesto, una sección que se nutre del conocimiento científico para convertirlo en una información trascendente. Es decir, que tiene sentido para la audiencia, que es útil porque nos conecta o conecta el tiempo con nuestra vida cotidiana, nos hace conscientes de cómo la naturaleza, la de todos los días, las condiciones ambientales cotidianas determinan nuestro comportamiento, nuestra forma de vestir, nuestra movilidad, nuestra salud, nuestro ocio, nuestras actividades económicas y, por tanto, tienen, como digo, una gran trascendencia social y hacía que tuvieran muchísima audiencia y era información científica y es información científica. Esta evidencia se ha ido reforzando con el paso de los años de manera que la evolución ha sido muy llamativa en todo lo que tiene que ver con la información meteorológica, tanto en su contenido, cada vez más preciso y mejor contado. Imaginaros, aquí hay gente de muchas generaciones, la evolución que supone pasar de aquellas pizarras del mítico Mariano Medina a las animaciones de imágenes de satélite o a la inteligencia artificial con la que hacemos también simulaciones o recreaciones del tiempo. Ha habido una gran evolución en la forma de contar, es decir, la forma de trasladar esos contenidos científicos a la audiencia. Y también ha evolucionado mucho en su formato, hasta el punto de que la información meteorológica, y esto tiene que ver también con el ponente que nos acompaña en esta edición, hasta el punto de que la información meteorológica se ha segregado de los informativos y, sin dejar de estar presente en ellos, de una manera más o menos convencional, se ha constituido en programas independientes donde la información meteorológica o en torno a la información meteorológica nos revelan otros muchos aspectos del mundo que nos rodea y de la naturaleza sobre la que se soporta la vida. Lo que no ha cambiado en estos años, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es el carisma de los hombres y las mujeres del tiempo. Yo creo que hay pocas figuras en la televisión que alcanzan la familiaridad que consiguen estos profesionales, a los que se le tiene un cariño y un respeto que no son nada fáciles de alcanzar en los medios de comunicación y en particular en la televisión. Por eso su mensaje, el mensaje que nos trasladan desde esas secciones del tiempo, desde esos programas que se apoyan en ese conocimiento científico sobre el tiempo meteorológico, su mensaje es tan valioso si lo que queremos es sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la conservación de nuestro patrimonio natural, sobre los riesgos que se derivan del cambio climático, sobre las soluciones cooperativas en las que todos podemos participar, a las que nos podemos sumar de muchas maneras. La suya, la de estos profesionales, es una información de proximidad y también de precisión. Es una información en la que la razón y la emoción se combinan y al final se consigue
a lo que aspiramos, creo, la mayoría, si no todos los profesionales de la comunicación, que es tener credibilidad. Es decir, hacer que nuestra audiencia se crea lo que le estamos contando y sepa que lo que le estamos contando es fiable, ¿no? La información del tiempo de hoy, mucho más que la información del tiempo meteorológico, y de esto sabe mucho nuestro ponente de hoy, que necesita de muy pocas presentaciones porque nos visita en casa a diario y es como de la familia, ¿no? Esa familiaridad que tenéis los hombres y las mujeres del tiempo. Jacob Petrus debutó en la radio, pero pronto empezó a intervenir en una televisión local, catalán, licenciado en geografía, fichó por Telemadrid en 2004, estuvo allí una década haciendo información meteorológica y en agosto de 2013 empezó a trabajar en la Radio Televisión Española y en la actualidad dirige y presenta Aquí la Tierra, un programa de divulgación meteorológica y científica con un formato, como os decía, que combina el rigor y el entretenimiento y que es un magnífico ejemplo de programa de servicio público con público, porque además su audiencia debe andar por el 1,5 millones, por ahí anda. Imaginad lo que es 1,5 millones de personas, que se dice pronto, en un mercado como el de la televisión, donde es muy difícil alcanzar esta cifra y sobre todo es muy difícil, lo hablábamos cuando nos hemos saludado al llegar, y sobre todo que la televisión, que es una televisión pública, nos ocurre a nosotros, le ocurre a él, te reserve un espacio en un prime time para que puedas hablar de esas cosas que, como decía el diputado, algunas veces nos dicen, pero ¿qué vaya a hablar en prime time de cambio climático? O vaya a pegar un tortazo, ¿no? 1,5 millones de personas ven Aquí la Tierra y escuchan a Jacob hablar de cambio climático, entre otras muchas cuestiones, ¿no? A Jacob lo recibimos hoy además felicitándolo porque acaba de obtener el premio de la Fundación BBVA a la mejor labor de divulgación en conservación de la biodiversidad, el premio más prestigioso que hay en España referido a estas cuestiones. Además, lo ha compartido con nuestro ponente del año pasado, con José Luis Gallego. Ya os podéis imaginar que esto da idea de cómo seleccionamos a los ponentes en Málaga Viva, que viene lo mejor de lo mejor. Jacob, cuando quiera, mientras llega Jacob, os recuerdo, él nos va a hablar de agua y cambio climático, que es el tema central de ese año. Os recuerdo que si queréis plantear alguna pregunta, aprovechar que Jacob está con nosotros, por favor, usar las tarjetas que os van a facilitar, anotáis la pregunta que queréis hacerle, las tarjetas me las pasan a mí y al final de su intervención pues reservamos un ratito para esas intervenciones del público que quieran preguntarle algo a nuestro invitado, a nuestro ponente de este año, Jacob Petrus. Muchas gracias, María. Esto de subirse a un escenario y que después de la presentación que has hecho, uno ya sube aquí ya está un poco cohibido, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a la Diputación Provincial de Málaga por invitarme a participar en este encuentro. Siempre es un placer rodearme de amigos, de gente a la que nos conocemos desde hace décadas y a las que admiro profundamente por el trabajo que hacen, pero sobre todo por poder compartir pues muchas veces con compañeros de profesión, con científicos y al final con la sociedad el momento en el que estamos. Un momento realmente muy interesante, pero con grandes retos en el futuro. Es verdad que José María decía, el tiempo ha interesado y bueno, pues cada vez parece que interesa más. Es verdad que me estaba acordando de la anécdota de mi compañero José Antonio Maldonado cuando empezó en Televisión Española. Él iba allí a los estudios de Torre España, grababa el tiempo y ya se iba a su casa, iba a comer, se sentaba con su padre, veía en el telediario, estaban hablando, cha, 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 y cuando empezaba el tiempo, su padre le decía, cállate que empieza el tiempo. Y era él mismo el que salía. O sea, que esto del interés por la información meteorológica siempre ha estado, pero es verdad que ha evolucionado muchísimo. Si bien en los años 80 pues solo hablábamos del tiempo, ahora resulta que empezamos a incorporar otros temas. Empezamos a hablar de los embalses, empezamos a hablar de contaminación, empezamos a hablar de alergias y en los últimos años hemos tenido que incorporar temas como el cambio climático, como la pérdida de biodiversidad, como la contaminación atmosférica. Es decir, que esto ha ido evolucionando y es verdad que nos ha permitido pues ampliar el espacio que tenemos en los medios de comunicación, ya no solo a la información meteorológica, sino también pues, a otro tipo de contenidos. Tengo que decir que yo creo que como análisis del momento en el que estamos, lo viví hace muy pocos días en un congreso en el que se reunían las principales empresas eléctricas de nuestro país. Y ellos mismos reflexionaban en voz alta y decían,
¿quién nos iba a decir hace 15 años que los compromisos, los retos profesionales que tenían cada una de estas empresas eran retos ambientales? Toda su política iba dirigida actualmente y en los próximos años a corto plazo en cumplir con determinados requisitos que marca la ley, pero requisitos medioambientales. ¿Quién nos lo iba a decir hace 20 años que estas grandes empresas tendrían que preocuparse de esto? Yo creo que uno de los análisis de las primeras conclusiones de la sociedad en la que estamos. Y una sociedad en la que creo que todos compartimos además un sentimiento, o al menos yo lo tengo, y estoy seguro que si preguntase por aquí en este foro también me trasladaríais la misma opinión, y es que estamos en un momento de ecoansiedad. Me encanta este concepto porque yo al menos lo experimento. Es decir, todos tenemos la conciencia de que estamos haciendo, no sé si mal las cosas, pero que las podríamos hacer mejor. Todos queremos hacer las cosas mejor, pero muchas veces no sabemos cómo. Y tampoco es muy agradable esto de coger el coche y tenerte que sentir mal porque coges el coche. ¿Y cuál es la alternativa cuando muchas veces no la tienes? Pero la cuestión es que poco a poco, cada uno de nosotros en nuestra acción diaria, vamos incorporando, reciclamos, compramos productos de kilómetro cero, productos de temporada, intentamos no utilizar tanto el coche privado. Bueno, son pequeñas medidas, pero aún así todos tenemos la sensación de que no hacemos lo suficiente. Y claro, ahora muchos nos dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? ¿Ahora qué hacemos con esta casa, la única que tenemos? La tendremos que cuidar y algo tendremos que hacer. Pero ¿cómo lo afrontamos? No es que yo venga aquí a dar grandes lecciones, pero sí después de unos cuantos años de hablar de medio ambiente me doy cuenta de algunas cosas que nos ayudan a seguir este camino. Sobre todo, bajo un paraguas del optimismo. José María también nos comentaba cómo ha ido cambiando esto. En los años 70, 80, con Félix Rodríguez de la Fuente, muy presente en televisión y por suerte en televisión española, la televisión pública de este país, Félix vino a broncarnos, que yo creo que es lo que necesitábamos en ese momento. Nos vino a decir lo mal que lo hacíamos con el lobo ibérico, lo mal que lo hacíamos con el oso pardo, lo mal que lo hacíamos con el buitre leonado. Y esta sociedad necesitaba de alguien que alarmase respecto a cómo se estaban haciendo las cosas. Pero esa política de abroncamiento de Félix Rodríguez de la Fuente a día de hoy no sirve. Tenemos tantas cosas en las que abroncar que el gran público no nos soporta estar riñéndole constantemente sobre lo que está haciendo. Así que, como primera conclusión, y lo siento porque a lo mejor hay alguien que pertenece a alguna asociación ecologista o que ayuda a alguna asociación ecologista, pero muchas veces caemos en un eslogan que yo creo que es absolutamente erróneo, que es «salvemos el planeta», que queda muy bien como frase, parece muy motivadora. ¡Qué bien! Ahí estamos nosotros, para salvar el planeta. Yo siempre que oigo la frase digo, es que me suena a una película yankee, a una película de superhéroes. Somos nosotros, la especie humana, los que vamos a salvar el planeta. Pero si nosotros somos el problema, como decía José María, si nosotros somos el problema, vamos a tener que ser la solución. Y esta casa en la que vivimos ha sufrido condiciones muchísimo más extremas a las que las estamos sometiendo. Nuestro planeta ha llegado a ser una bola de nieve, cubierto por superficie de hielo. Ha registrado concentraciones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, muchísimo más elevadas que las actuales. Ha sufrido erupciones volcánicas masivas, el ataque de meteoritos, ha sufrido extinciones masivas en la biodiversidad. Es decir, que lo que le estamos haciendo nosotros está curada de espantos. Por lo tanto, nosotros de salvar el planeta no, el planeta ya se salvará solo. En todo caso, nosotros nos salvaremos a nosotros mismos. Por lo tanto, creo que es un momento en el que, a la hora de hablar de medio ambiente, es importante plantearlo con una opción de optimismo. Es una oportunidad. Tenemos un reto mayúsculo por delante, pero tenemos una oportunidad de hacer mejor las cosas. Y lo tenemos como sociedad y lo tenemos como país. En un país en el que tenemos la gran cantidad de horas de sol que tenemos, ¿no será una oportunidad a través de la tecnología de situarnos en primer nivel y ser un ejemplo para el resto del mundo? Aprovechémoslo.
Tenemos camino que recorrer. Pero claro, antes, quizás es bueno entender qué es lo que le pasa a nuestra casa. Porque muchas veces caemos en el error de achacarlo todo al cambio climático. A Jorge seguro que le pasará. Cualquier mínimo incidente meteorológico que ocurra, la pregunta que nos trasladan automáticamente es: ¿esto es culpa del cambio climático? Parece que el cambio climático tenga que ser el culpable de todo. Es verdad que es un término, claro, muy llamativo. Pero nuestro planeta, si le hacemos un diagnóstico, si somos unos médicos que queremos entender qué es lo que le pasa, sufre de otros problemas que están interconectados, pero que a veces para analizar qué es lo que le ocurre, tenemos que separarlos. Uno de ellos es el cambio climático, pero la otra es la pérdida de biodiversidad. Acabamos de ver a Antonio Gutiérrez en un discurso en el que alertaba como 1 millón de especies en el mundo está en peligro de extinción. 1 millón de especies. Como perdemos una especie, creo que la media, estos datos que siempre son tan llamativos, cada 10 minutos. Como desde los años 70 hasta la actualidad, en buena parte del planeta, la biodiversidad ha perdido entre un 40 y un 70%. Son datos gravísimos y como tal es una de las crisis que sufre nuestro planeta, deberemos afrontarla como tal. Otro de los problemas que sufrimos, bueno, tengo algunos datos del informe Planeta Vivo de WWF que realmente son llamativos. Las especies terrestres disminuyeron un 39% entre 1970 y 2010. Las especies marinas disminuyeron un 39% entre 1900 y 2010 y el IPB de las especies de agua dulce representa una disminución promedio del 76%. Podríamos sacar tantísimos datos. Actualmente hay en esta sociedad del Big Data tantos estudios, tantas conclusiones que nos llevan a lo mismo que a veces es un poco difícil discernir y qué es lo que enseñar cuando uno quiere divulgar. Pero os decía, una de las primeras patas de estas crisis es la pérdida de biodiversidad. La otra es la contaminación atmosférica, la contaminación por microplásticos. Aquí entra en escena algunos debates. Estamos viendo los datos de muertes por cada 100.000 personas atribuibles a la polución. Y hay datos, desde luego, muy llamativos, porque no todos los países sufren de la misma forma. Y aquí hay grandes desigualdades. Esto sería otro de los temas que hay que analizar y denunciar. A veces es difícil, porque cuando uno tiene que hablar de medio ambiente, muchas veces las conclusiones son duras. Pero también tenemos que reflexionar y tenemos que ser conocedores de cuáles son los problemas que vivimos como sociedad. Y este es uno de ellos. El problema de que las muertes atribuibles a la polución en muchas ciudades del mundo son absolutamente disparadas porque no tienen ninguna forma de combatirla. Esto ya nos lleva a la conclusión de que, como sociedad, muchos de los países que más contaminación generamos somos los que tenemos herramientas para combatirla. Pero hay países subdesarrollados que no tienen ninguna herramienta cuando son los que menos contaminan y encima son los que la más sufren. A uno se le pone un poco la piel de gallina de estas cosas. Pero bueno, hemos dicho pérdida de biodiversidad, teníamos un problema por contaminación y evidentemente tenemos un problema de cambio climático. Si retrocedemos 800.000 años hacia atrás, en ningún momento hemos tenido concentraciones de dióxido de carbono como las que tenemos ahora, superando ya las 410 partículas por millón, ya no sé en qué récord estamos actualmente. Desde luego no vamos a entrar en ningún debate. Jorge también me decía, no, ya no participo en debates con negacionistas. Me encanta porque estamos en este momento. Hay un sketch maravilloso de la BBC en el que hacen un debate entre un negacionista y alguien que defiende la existencia del cambio climático. Cuando le dan paso al negacionista, empieza ahí a decir cosas, a sacar conclusiones, porque esto, porque lo otro, porque no sé qué. Y cuando le dan paso al científico que defiende la existencia del cambio climático, sale él y sale un montón de gente en bata blanca con sus estudios en la mano diciendo es que esto y esto y esto. Es decir, el debate no existe. Lo que existe son los datos. Y por cierto, desde esa plataforma, si me dejáis yo os tuteo, estamos un poco hartos de que en algunas altavoces se ponga en duda la ciencia.
y se ponga en duda la ciencia desde sectores en los que es que no deberían ni abordarla. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando en este país a veces a que las cosas se politizan y también se intenta politizar el cambio climático y la relación que tenemos con el medio ambiente. Y siempre me gusta denunciarlo y que tengamos en cuenta quién nos habla y desde qué perspectiva nos habla. Bueno, hemos dicho concentraciones de dióxido de carbono las más altas en 800.000 años. Os decía que en otros momentos de la historia del planeta hemos tenido concentraciones más elevadas, pero ahora estamos aquí y sobre todo estamos en una curva increíblemente ascendente. Es un cambio extremadamente rápido el que estamos viviendo, mucho más que otros causados por otras variables, que tienen unos ritmos bastante más lentos. Pero nosotros, como somos muy ansiosos, empezamos a emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, su concentración se eleva de forma exponencial y aquí tenemos las consecuencias. A partir de aquí llegan otros retos que como comunicador son algunos de los que también es difícil de contar. Claro, en la prensa venden mucho los titulares. Y creo que, por ejemplo, para aquí, para la provincia de Málaga, ha habido grandes conclusiones de cómo estaremos en el año 2100. En el año 2100, Málaga vivirá cerca de 90 noches tropicales. Luego abordaremos un poquito más este dato. Pero claro, ¿quién sabe cómo estaremos en 2100? ¿Cuántos seremos en el planeta? ¿Cómo contaminaremos en el año 2100? ¿Alguien es capaz a día de hoy de asegurar cómo contaminaremos? No, nadie lo sabe. Por lo tanto, nuestros escenarios de futuro tienen un abanico de posibilidades en los que podemos ser una sociedad extremadamente respetuosa y poco contaminante con el medio ambiente, de forma generalizada en todo el planeta. A lo mejor somos algunos países muy verdes y otros, China, Brasil, consideran que tienen derecho a seguir contaminando y lo hacen a grandes dosis. A lo mejor nadie hace nada, dentro de 20 años todo el mundo se cansa y contaminamos todos. Bueno, son las opciones de futuro y a partir de aquí, puesto que nosotros somos el problema y somos los causantes del cambio climático, las opciones de futuro son unas cuantas. Hay escenarios extremos y hay escenarios mucho más moderados. Desde luego, si seguimos contaminando o todavía contaminamos más y elevamos la concentración de gases de efecto invernadero, las consecuencias serán mucho mayores. Este sería uno de los escenarios extremos, pero vamos a mirarlo con un poquito más de optimismo. Y al igual que en 20 o 30 años hemos hecho muchas cosas, seguramente en 20 o 30 años haremos muchas más. Pues quizás conseguimos moderar la curva. En cualquier caso, siempre con temperaturas al alza. La inercia del sistema climático, no porque paremos a día de hoy, esto lo vamos a arreglar mañana. No, la inercia del sistema climático, aunque tomemos medidas radicales, seguiremos viéndolas durante los próximos años. Pero la cuestión es que nadie sabe dónde estaremos en 2100 y esto es uno de los grandes retos. Venden mucho los titulares, pero eso no significa que sea la realidad. Con todo esto, en cualquier caso, las consecuencias... Ya voy a parar casi de explicar dramas, porque tampoco estoy para esto. Pero la verdad es que las consecuencias del cambio climático pues son temperaturas de la superficie del planeta cada vez más alta, mayor intensidad, duración y extensión de las olas de calor, mayor aparición de enfermedades relacionadas con el calor, más incendios forestales. Una mayor temperatura provoca más evaporación, aumentando la intensidad y capacidad de destrucción de tormentas y ciclones tropicales, sequías más intensas, duraderas y extensas. En los océanos, el volumen de agua de los océanos aumenta por expansión, añadido a que provoca el deshielo de glaciares y de la Antártida, acidificación de los océanos, poniendo en peligro arrecifes de coral y numerosas especies. Es un planeta enfermo, extinción de especies, escasez de alimentos, desplaza. Con razón tenemos ecoansiedad, ¿no? Es que es imposible, viendo este diagnóstico, no decir, algo tenemos que hacer. Bueno, sigamos avanzando, porque en este foro en el que hablamos de cambio climático, cogemos un poquito la lupa y ya nos centramos en nuestro país, y posiblemente en la provincia de Málaga. Siempre esto lo tenemos que afrontar desde dos perspectivas. Está claro que, viendo esas concentraciones de dióxido de carbono, hay que actuar, hay que intentar reducirlas. Pero como esto ya tiene su inercia y los efectos y las consecuencias ya son muy evidentes, aquí hay que adaptarse. Y esto es lo que hay que pedirle a los políticos. Nos tenemos que adaptar a una realidad ya presente y que durante los próximos años se va a acentuar aún más. Y si no, ¿qué hacemos con esto? Claro, llevamos un par de años, esto es realmente relativamente gracioso, que según las condiciones meteorológicas del año,
la conciencia de la sociedad varía bastante. Ahora, como llevamos un par de añitos, o sobre todo este año, que las temperaturas están, bueno, la sensación es que ha sido un verano pues quizás un poquito más soportable, no hemos tenido tanto problema con la lluvia, pero hace 2 años la preocupación que nos trasladaba la sociedad era infinitamente mayor después, además, no solo de sufrir las temperaturas extremas, sino de datos como estos. Las muertes atribuidas al calor en España triplican la media de los últimos 5 años. Se calcula que este año han muerto más de 4.700 personas. Estamos hablando de 2022. Más de 4.700 personas en España por causas relacionadas con el calor. Es decir, no estamos hablando de personas que mueran directamente por un golpe de calor, que es lo que escuchamos en las noticias. Cuando en verano se superan los 40 grados, alguien fallece porque estaba en el campo trabajando a las 2 del mediodía. Que siempre decimos, ¿pero cómo puede ser? ¿Dónde está el sentido común? Fallece esa persona lamentablemente por un golpe de calor. Pero aquí estamos hablando de personas que fallecen por causas relacionadas con el calor. Es decir, lamentablemente todos llegamos a una determinada edad en que nuestro cuerpo no rinde a la perfección, hay problemas respiratorios, hay problemas en la circulación sanguínea, y cuando nuestro contexto ambiental se vuelve más duro, cuando nuestro cuerpo tiene que combatir esas condiciones meteorológicas más extremas y no está en forma y no lo puede hacer, lamentablemente, a veces eso acaba en la muerte de una persona. No ha fallecido directamente por el calor, pero sí por causas relacionadas con el calor. A partir de aquí hay datos, desde luego, muy llamativos. Se estima que en 42 días de exceso de temperatura se han producido en torno al 75% de todas las muertes atribuibles a este fenómeno, lo que equivale a 83 muertes cada uno de esos días. Y aquí empezamos a poner la lupa. Y yo la pongo, por ejemplo, en la provincia de Málaga. Con estos datos, en los que claramente se observa, en los que en días de ola de calor, la cantidad de personas que fallecen, aunque sea de forma indirecta, se dispara, y además cuanto más extensa es la ola de calor, más aumenta esa tasa de mortalidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Podríamos entrar en debates de qué ocurre con la pobreza energética y qué ocurre precisamente con el sector de población más mayor, que es el que más puede sufrir las condiciones meteorológicas extremas y en el que no tiene capacidad para combatir las altas temperaturas con aire acondicionado o con una piscina en la que bañarse. ¿Y qué hacemos cuando es un problema real, el que tenemos en la sociedad? Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer con ese sector de población. Pero ¿qué ocurre además? ¿Qué hacemos con los turistas? En nuestro país, en el que vivimos del turismo, y especialmente en áreas mediterráneas, en el sur peninsular, con temperaturas tan extremas, ¿estamos todos seguros de que los turistas seguirán viniendo cuando el cambio climático nos proporcione condiciones cada vez más extremas? Quizás a los políticos haya que pedirles que en las grandes ciudades o en los lugares donde haya más turismo se instale algo que el término quizás tendremos, Jorge, hay que pensar en otro. Esto de los refugios climáticos hay que encontrarle otro término, porque parece que en una guerra nuclear tengamos que ir a un refugio climático. Pero quizás hay que ir pensando en que en las grandes ciudades de nuestro país, especialmente las del centro, las del sur, las del Levante peninsular, exista una red de refugios climáticos que esté destinada a los turistas cuando vienen en pleno mes de agosto y que tengan lugares donde sepan que durante un rato pueden combatir el calor con aire acondicionado, sea porque es una biblioteca, sea porque es un centro cultural, sea un espacio donde las temperaturas pues ahí están controladas y no son tan extremas, y por supuesto para ese sector de población muchísimo más mayor al que hay que ayudar. Por lo tanto, en las grandes ciudades en las que encima nos encontramos con el fenómeno de isla de calor, en el que la gran cantidad de edificios, el asfalto, el tráfico colabora a que las temperaturas todavía sean más elevadas, es algo que constatan los datos y que cualquiera de nosotros puede experimentar. En una tarde de agosto, a las 5 de la tarde, uno va por el asfalto y nota perfectamente la cantidad de calor que desprende. Luego en este país somos así, es que luego se me escapan las cosas. Yo vengo de Madrid, ya no voy a decir nada más. Pero claro, uno de repente empieza a pasear por Madrid y lo que se encuentra son plazas de cemento.
en las que no hay sombra. Lo siento, pero es que uno va ahora mismo con el diseño actual que tiene la Puerta del Sol y uno es un espacio sin sombras, todo de piedra y de cemento. Es decir, un sitio perfecto para en el mes de julio o de agosto estar paseando a las 2 de la tarde. Pues creo que vamos a la contra precisamente de lo que nos está pidiendo nuestro contexto ambiental. Aquí hay que tomar medidas, hay que adaptarse. Otra cosa es ya cómo lo combatimos, pero desde luego hay que adaptarse. ¿Os acordáis de las 3 grandes crisis que decíamos? Pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático. Están interrelacionadas. Claro, si las temperaturas se disparan, los efectos en la biodiversidad todavía serían mayores. Un 4% de los mamíferos perderían la mitad de su hábitat con una subida de 1,5 grados, que es lo que nos decía Antonio Gutiérrez, que teníamos que intentar combatir para llegar a los acuerdos de París. Pero si se nos va la mano y subimos a más de 2 grados, el 8% de los mamíferos perderán la mitad de su hábitat. Y si llegamos a 3 grados, el 41% de los mamíferos perderán la mitad de su hábitat. Es decir, aquí los efectos se disparan con temperaturas cada vez más extremas. Y los que, bueno, estamos un poco más pendientes de los datos, luego nos escandalizamos porque en algunos días de este año 2024 ya de forma puntual ya estamos rebasando este 1,5 grados en la temperatura media de nuestro planeta. Esto lo trasladamos también a los océanos, que a veces nos olvidamos un poquito más, no es tan llamativo, pero los arrecifes de coral, cada fracción de grado es importante, con 1,5 grados del 70 al 90% de los arrecifes de coral desaparecerán. Y con más de 2 grados, el 99% de los arrecifes de coral desaparecerán, con la enorme pérdida en la biodiversidad que albergan estos ecosistemas. Así que está claro que aquí hay que actuar, hay que hacer cosas. Y por supuesto esto, en el que, claro, esto ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo perfectamente los años 90, cuando en la universidad nos empezaban a hablar de cambio climático. Y cuando Al Gore publicó aquel documental, primero un libro, luego un documental, Una verdad incómoda, en el que, gracias a aquella figura tan icónica de un oso polar sobre un trocito de hielo en el que había perdido su casa, pues nos concienciamos muchísimo más en el mundo porque alguien como Al Gore estaba hablando de cambio climático. Luego ya un poquito más tarde, ya en los años 2000, claro, tuvimos que empezar a hablar de calentamiento global, porque, como nos decía, no, los cambios climáticos siempre han existido, que es verdad, pero tuvimos que empezar a hablar de calentamiento global. Y un poco más tarde tuvimos que utilizar el término de la crisis climática para entender que los cambios climáticos generaban extremos como estos. Y ahora ya tenemos que hablar de emergencia climática. Es decir, los cambios son tan rápidos que tenemos que actuar ya. Hay que exigir que actuemos ya. Y por cierto, que muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿qué podemos hacer? ¿De verdad podemos hacer algo? ¿La sociedad puede hacer algo? Claro que puede hacer algo. Puede hacer muchísimas cosas. Todos, en nuestra vida cotidiana, podemos hacer gestos. Esos gestos, quizás cuantitativamente, es verdad que no tienen nada que ver con las medidas que pueda tomar una gran compañía de producción eléctrica. Pero sirven para dar ejemplo. Sirve para dar ejemplo a los más pequeños. Sirve para dar ejemplo a los demás. Oye, cuando tú reciclas y el vecino no recicla, hasta tienes derecho a hacer algún comentario, ¿verdad? A mirarle un poco mal. Bueno, podemos hacer cosas. Y por supuesto, el ejemplo para los más pequeños, el ejemplo para los demás, y desde luego con nuestro voto tenemos la capacidad de decidir cuáles son las políticas medioambientales del partido al que estamos votando, porque esto se nos olvida. Ahora ya, porque como no tenemos contexto de elecciones, nos olvidamos un poco de cómo las afrontamos, pero luego de todas las cosas que analizamos sobre los partidos políticos a los que vamos a votar, muy pocos analizamos cuál es su política medioambiental, cuando luego esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos y tenemos esa ecoansiedad. Así que os invito también a que todos intentemos dar pasitos hacia adelante para seguir actuando. Bueno, importante esto, porque en esa imagen tan llamativa del deshielo de los polos también hay que incorporar la dilatación del nivel del mar que provoca una subida. Para una ciudad como Málaga, para una provincia como Málaga, esto es tremendamente importante. Estamos viendo los datos como la subida, aunque estamos hablando de milímetros, se va acentuando, se va disparando. ¿Y eso qué quiere decir? Aunque el dato objetivamente nos pueda parecer poca cosa, pero sí en los temporales que podamos sufrir, por ejemplo, en la costa de Málaga, la subida del nivel del mar se va a traducir en mayores consecuencias.
Y encima lo hacemos en una sociedad en la que si comparamos la invasión que como especie realizamos en primera línea de playa, en la que afortunadamente pues vamos limitando las construcciones y somos más respetuosos, pero evidentemente estamos presentes, y con esta subida del nivel del mar los daños son mayores. De hecho, a veces uno echa de menos, dentro de este Big Data y de esta gran cantidad de conclusiones y estudios que hay, echa de menos, por ejemplo, que alguien nos dijese en España: ¿cuánto dinero nos hemos gastado en los últimos 20 años en reparar playas y paseos marítimos? Porque yo creo que nos llevaríamos las manos a la cabeza. De lugares donde constantemente, todos los años, hay que regenerar las playas, hay que reparar espigones, hay que reparar paseos marítimos. Aquí en Málaga, yo al menos desde Madrid, trabajando en Televisión Española, desde Prado del Rey, estoy harto de enseñar la imagen de los balnearios de Málaga con toda el agua salpicando, una vez, un año tras otro, y luego las tareas de reconstrucción, ¿verdad? Porque estamos en este contexto en el que los temporales pueden ser cada vez más dañinos. Y de esos temporales también tenemos que hablar. Solo algunas reflexiones, porque claro, hablamos de la subida del nivel del mar. Vuelvo a ampliar un poco la perspectiva de que, aunque aquí estamos analizando muchas veces los problemas de Málaga, por si alguien no está suficientemente motivado para que vea alguno de los datos. Y es que 680 millones de personas viven en áreas costeras bajas, que casi 2.000 millones viven en la mitad de las grandes metrópolis del mundo situadas en la costa, y que casi la mitad de la población mundial, 3.300 millones, 3.300, depende de la pesca para obtener sus nutrientes proteicos, y casi 60 millones de personas trabajan en la industria pesquera y el sector acuícola en todo el mundo. Es decir, aquí los problemas son mundiales, son muy graves, afectan a determinadas zonas del mundo donde la sociedad en esos países no tiene forma de combatirlo, y los datos son absolutamente extremos. Así que lo queremos mirar desde una perspectiva global y planetaria, es muy llamativo. Y si lo queremos mirar con una ventanita más cerrada de qué es lo que pasa en nuestro país y qué es lo que pueda pasar en la costa de Málaga, también son extremadamente llamativos los datos. Bueno, esto ya lo habíamos comentado antes, pero nos vamos un poquito a la actualidad. Evidentemente, si aquí las concentraciones de dióxido de carbono no dejan de aumentar, aquí las temperaturas no dejan de aumentar, y es lo que vamos registrando todos los años. Y eso no significa que cada año tenga que registrar una temperatura más elevada que la anterior. Esto no es tan simple. Pero sí en las curvas, en las tendencias, lo observamos perfectamente. Y aunque este año quizás los datos atmosféricos no nos han llamado tanto la atención, los datos en el mar otra vez nos han hecho llevarnos las manos a la cabeza. Temperatura del mar Mediterráneo, que es uno de los puntos calientes y nunca mejor dicho de lo que pasa en el mundo. Mar Mediterráneo es una cuenca muchísimo más pequeña. No tiene nada que ver con el Atlántico. De hecho, en el Atlántico tenemos grandes mareas porque precisamente es una gran masa oceánica. Aquí en Málaga no habláis de mareas. Sí que lo hacemos por el norte, en Galicia, en el Cantábrico estos días. Cuidado, hay un temporal y viene combinado con mareas vivas. Esto aquí en Málaga nunca lo decimos, porque la cuenca mediterránea es mucho más pequeñita. Pero eso lo hace más sensible a la subida de temperaturas. Y de hecho este año, tanto el 13 como el 15 de agosto, y ahora lo vais a ver, temperaturas récords como media de 28,45 grados, algo que no habíamos registrado. Y esto no se queda aquí. Con un mar Mediterráneo cada vez más cálido, la convección en situaciones de inestabilidad es mayor, y por lo tanto tenemos fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. En un sitio, en un lugar del mundo que ya de por sí es único. Como llueve en nuestro país, lo hace en muy poquitos lugares del mundo. Que seamos capaces de en 24 horas acumular 800 litros por metro cuadrado, esto pasa en muy poquitos lugares del mundo, incluso en aquellos azotados por huracanes y tifones. Hace muy poquito, 48 horas, en Alcira, han recogido más de 200 litros por metro cuadrado en poco más de 24 horas, que es más de lo que había caído en los 12 meses anteriores. En nuestro país llueve mal, llueve muy mal. Como decía Raimón, en nuestro país la lluvia no sabe llover. Es una cosa desastrosa. Y nos hemos tenido que adaptar desde siempre a estas circunstancias, y tendremos que seguir haciéndolo en el futuro, con un mar Mediterráneo cada vez más cálido. Os decía antes el récord de temperatura del día 13, el día 15 de agosto llegamos a los 28,47.
Y esta es la situación que estamos viviendo constantemente, en una inercia de la atmósfera muy destacable, pues que la inercia de nuestros océanos es más lenta, pero todavía más difícil de combatir. Es decir, esto es un ejemplo práctico. Cuando en casa queremos poner una olla a hervir, nos cuesta un rato, ¿verdad? Tenemos que aplicarle calor y la olla poco a poco se va calentando. Pero luego cuando apagamos el fuego, el agua conserva el calor durante bastante tiempo. Esto es un poco lo que le está pasando a los océanos. Los científicos nos avisan, los océanos están acumulando calor. Y cuando lo empiezan a soltar de forma masiva veremos qué ocurre. La cuestión es que los datos ya nos lo están demostrando. Mayor temperatura del agua, mayor convección. Pero aquí hay otros datos que también desde luego resultan muy llamativos. Gracias a este portal interesantísimo que me ha aparecido de la Junta de Andalucía, en la que precisamente podemos ver las proyecciones en datos meteorológicos, por ejemplo, de toda Andalucía. Yo me he ido a la provincia de Málaga, he seleccionado las noches tropicales por año, que este año me parece que en Málaga habéis andado por 27 noches tropicales, ya sabéis, son las noches en las que no se baja de los 20 grados, que es una tortura. Lo que pasa es que una vez más, al igual que tuvimos que cambiar de cambio climático por crisis climática, emergencia climática, lo que en los años 90 nos llamaba la atención, ¡ay, las noches tropicales! ¡Ay! De repente empezamos a hablar de noches ecuatoriales, cuando no bajábamos de los 25 grados. ¿Te acuerdas, Jorge? En los años 90 nos parecía una cosa extrema y ahora ya forma parte de nuestra realidad. Pero es que ahora ya tenemos que incorporar un nuevo concepto, que es cuando las temperaturas no bajan de los 30 grados en toda la noche. No sé qué le pondremos, ¿no? Noches infernales, no sé cómo le tendremos que llamar para trasladar esto a la sociedad. Sí, porque al final es uno de nuestros objetivos. Tenemos que trasladaros lo que ocurre con un lenguaje comprensible y le tenemos que poner un adjetivo. Pero esto evidentemente, al igual que veíamos la cantidad de personas que fallecen por causas indirectas con el calor, a todos se nos va el calor a mediodía. Pero es que lo que realmente es dañino para nuestra salud son las noches tropicales ecuatoriales o, como les queramos llamar, las infernales. Y en las proyecciones climáticas, y no son los escenarios más extremos, nos están hablando de más de 80 noches tropicales en Málaga a finales de siglo. En otras zonas del Mediterráneo, por ejemplo en Valencia, ya los datos son absolutamente bestiales, en las que creo que en las últimas proyecciones están hablando de que una de cada 3 noches, incluso un poco más, una de cada 3 noches para una ciudad como Valencia serán noches tropicales. Y esto dificulta mucho las condiciones en las que la sociedad tenga que vivir. Una vez más, ¿qué vamos a hacer con las grandes ciudades para combatir este extremo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la planificación de las grandes ciudades, lo siento, no vemos grandísimas acciones para combatir directamente esto. Siempre se lo comento a los compañeros de informativos. Hay no sé cómo deciros, un accidente de tráfico, sea en España, sea fuera. Y se convierte en la primera noticia, porque a lo mejor han fallecido 15 personas, 20 personas. A veces damos noticias porque en la India las inundaciones han provocado la muerte de 200 personas. Y en España, que tenemos constatado como decenas de miles de personas fallecen por las temperaturas extremas, ¿cómo nos cuesta abrir un informativo para denunciarlo? Si es que lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo y de esta forma pedir acciones. Pero si la sociedad no es consciente de lo que está pasando, ¿cómo vamos a pedir acciones? Y esas no dependen de cada uno de nosotros. Hombre, ojalá, aunque dicen que dormir con aire acondicionado es muy malo, así que por ahí tampoco vamos. Algo tendremos que hacer más. En un escenario como el de hoy, más allá de hablar de temperaturas, evidentemente estamos hablando de agua. Y al igual que en las temperaturas tenemos bastantes certezas de lo que pueda pasar, las dudas con el agua sí son bastante mayores. Claro, aquí tendríamos que hablar, yo creo, de un par de aspectos muy importantes. El primero, en nuestro país siempre hemos tenido sequías. Hemos convivido a lo largo de nuestra historia con las sequías. Siempre han formado parte de nuestro clima y formarán parte de nuestro clima. Pero claro, las sequías, y lo estamos confirmando, cada vez son más extensas, son más intensas, son más duraderas. Y lo estamos viendo en España.
Gracias a las lluvias de los últimos meses nos vamos a salvar de vivir una situación extrema generalizada en nuestro país, porque llegamos a tener los embalses en situaciones realmente preocupantes. Bueno, ahora sobre todo por la vertiente atlántica están entrando lluvias copiosas, lo vamos a salvar por la vertiente atlántica. Aquí en Málaga no. En Málaga tenéis los embalses a un 15%. Una situación realmente grave. Y estamos ya a finales de octubre. Que precisamente en Málaga os tendríais que alimentar de la inestabilidad propia, muchas veces del otoño, con un mar Mediterráneo más cálido en el que pueda favorecer las lluvias. Desde luego en Málaga no os vais a beneficiar de las lluvias, ni en verano, ni creo que tampoco las de invierno sean las más propicias, incluso las de primavera. Debería ser más de los temporales de otoño. Por lo tanto, sabemos que en estas proyecciones climáticas de futuro, las sequías serán más intensas, más extensas y más duraderas, igual que las olas de calor. Las olas de calor, que la Agencia Estatal de Meteorología nos constata cada año, cada vez son más intensas, extensas y duraderas. Bueno, pues con las sequías pasa exactamente lo mismo. Pero bien, aquí nada lo podemos analizar desde una posición determinista. Lo que ocurre no solo es por una razón. Y cuando hablamos de sequía, y por ejemplo en Málaga, creo que la perspectiva adecuada es, una cosa es la sequía pluviométrica, que es si llueve más o menos respecto a lo habitual. Y estamos en un contexto en el que ya sabemos que la lluvia cae mal. No lo hace de forma regular, con datos extremos, y eso dificulta mucho las cosas. Pero una cosa es la sequía pluviométrica y otra es la sequía hidrológica. ¿Cómo están nuestros embalses? El agua que tenemos almacenada no siempre depende, y desde luego ni mucho menos al 100%, de la cantidad de agua que lleva. También dependerá de la gestión que hacemos. ¿Tendremos algo que decir con la cantidad de cultivos, de regadío que estamos instalando en nuestro país y que consume más agua? No voy a entrar en ese debate, solo digo, tendremos que analizarlo también. Y por supuesto aquí también tendríamos que añadirle una sequía agrícola. Nunca llueve a gusto de todos y nunca llueve a gusto del campo, que a veces necesita la lluvia en determinados momentos del año, y esto también cambia. Por lo tanto, aquí yo creo que en el agua es uno de los grandes retos. Siempre lo hemos tenido como país, pero con estos escenarios climáticos de futuro todavía más. Por lo tanto, desde luego doy la enhorabuena a la Diputación Provincial por celebrar un encuentro en el que se hable de agua y de cambio climático, pero siempre sin perder un poco la perspectiva de inicio de todos esos problemas medioambientales que sufrimos, en los que evidentemente tendremos que hablar del agua, pero también tendremos que hablar de cómo protegemos el descampado que tenemos delante de casa, porque posiblemente empezando por esas acciones acabaremos en otras que nos beneficiarán a medio plazo. Pero este es el escenario en el que estamos. Así que, a pesar de todo, de estas conclusiones, invito a que todos pensemos. Los retos que tenemos por delante son absolutamente mayúsculos. Mayúsculos. Es un desafío bestial, posiblemente de los más grandes que hayamos tenido como sociedad en las últimas décadas. Pero la oportunidad es mayúscula. Una oportunidad de hacer las cosas de una forma distinta. De abrir nuevos caminos. De seguramente apoyarnos mucho en la tecnología. Pero de crear un mundo nuevo. Y yo prefiero mirármelo así. Seamos conscientes de los problemas que hay, pero seamos conscientes de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y como decía Clint Eastwood, decía, esto no se trata de dejar un planeta mejor para nuestros hijos, se trata de dejar unos hijos mejores para nuestro planeta. Esa es la clave, que todos seamos conscientes y que sobre todo, y esta es por ejemplo una responsabilidad de los medios de comunicación, que podamos enseñar a la sociedad cuáles son los posibles caminos de futuro. Así que por nuestra parte intentaremos cumplir en esa tarea y os invito a todos a que desde vuestra posición también nos exijáis a todos, a los medios de comunicación, a la administración, a los políticos, a todos, a que entre todos, porque aquí todos somos el problema y todos somos la solución, podamos hacer las cosas mejor en el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Jacob. Quédate por aquí un minutito. Venga. Para las preguntas. Si alguien no tiene la tarjeta, que levante la mano, le facilitan la tarjeta.
y nos puede remitir la pregunta. Y mientras, bueno, hablaba Jacob al comienzo de su intervención y algo que nos preocupa mucho a los comunicadores, que es la ecoangustia, ¿no? Esa sensación, sobre todo, que bloquea a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que pierden un poco la esperanza en que esto tenga una solución. Por eso son tan valiosos, tú lo decías también, la pedagogía que hacemos mostrando a la gente que hace cosas, ¿no? A veces como tú también decías, un simple gesto, ¿no? Pero tiene un gran valor pedagógico porque da idea, yo creo, de algo muy importante, y es que la desesperanza se combate con la acción. No hay cosa que alimente más la esperanza que ver que hay gente haciendo cosas, ¿no? A veces en escala muy pequeña, pero que tiene mucho valor. Sí, fíjate, en este caso, al menos nuestra experiencia, cuando ya abrimos un poco la visión y qué es lo que queremos explicar a la sociedad, por ejemplo, a través de Aquí la Tierra, y queremos hablar de medio ambiente, no es lo mismo hablar a los más mayores que a los más pequeños. Lamentablemente estamos en un país en el que cada vez somos más urbanitas y los chavales suben como muy concienciados o con muchas ganas de hacer cosas, pero muchas veces no saben qué es lo que... ¿Por qué hacen las cosas? Y siempre pongo el paralelismo entre la relación que tenemos con el medio ambiente y una relación de pareja. Cuando uno tiene una relación de pareja, lo primero que hace es conocer a la persona. Cuando conoces a la persona, hay cosas que tú pones en valor, que te gustan, que las estimas. Cuando las estimas, las quieres proteger. Y a partir de ahí actúas. Nuestra relación con el medio ambiente tiene que ser algo parecido. Tenemos que tener una relación más afectiva. Y eso pasa por conocer cuál es nuestro entorno, conocer cuáles son los problemas que sufre, y a partir de ahí intentaremos poner en valor lo que nos gusta del medio ambiente, intentar cuidarle y protegerle. Y muchas veces con los chavales nos pasa esto, que tienen muchas ganas, pero en cuanto te los llevas a dar una vuelta, no tienen o tienen muy poco conocimiento de su entorno natural porque viven sobre todo en entornos urbanos. Y por eso para nosotros también es importante la sensibilización de los más pequeños, que eso, perdón, ya acabo porque esto es siempre me gusta contarlo porque esto es una gran lección y a ti te habrá pasado. Yo cuando comencé Aquí la Tierra, yo soy geógrafo especializado en climatología, y cuando empecé Aquí la Tierra les decía, vamos a hablar mucho del lince ibérico, porque el lince ibérico está en peligro crítico de extinción, esto hay que enseñarlo aquí todos los días para concienciar a la gente. Y empezamos a poner, yo notaba que los compañeros, porque trabajo con muchos periodistas, y me miraban así con cara diciendo, este tío pesado. Y yo, venga, lince, vamos a poner un panda. Y poníamos un panda, y cuando luego mirabas la curva de audiencia, con el lince hacía así, y con el panda, ¡pum!, se disparaba. Y esa ha sido una gran lección para mí. En este proceso de sensibilización, a veces hay que ceder un poco, no querer ser tan científico, no querer abordar directamente tanto los problemas y buscar otros caminos. Y esa es una gran lección en la comunicación medioambiental. Os tenemos que engañar un poquito para no, precisamente, yo aquí he sido más duro y os he volcado todos los problemas. Si os fijáis, estos problemas, por ejemplo, en Aquí la Tierra los tratamos igual, pero bueno, esquivándolos y, en un símil que no me gusta, toreando un poquito. Y muy conectado con eso, también hay un elemento que a mí yo celebro mucho en Aquí la Tierra, porque forma parte también de las señas de identidad de espacio protegido de tierra y mar, que es la dignificación del mundo rural. Sí. Es decir, en una sociedad tan urbanita, vosotros sois capaces de trasladar el foco a escenarios donde raramente llega la televisión y hacer, como yo decía antes, hacer trascendente informaciones sobre las que no teníamos ningún conocimiento, y ahí hay un equipo de televisión que se va al pueblito perdido a enseñarnos algo que es trascendente, que nos interesa y que nos llama la atención. Es que más sin mundo rural aquí no conseguiremos proteger el medio ambiente. Va, que me enrollo yo aquí como una persiana, va, preguntas. Las tarjetas. Venga, ¿quién dispara? Me traes las tarjetas y yo soy el que dispara. Que sepas que en eso mi compañero Albert Barniol, y tiene mucha razón, dice, los espacios del tiempo, como para nosotros nos es igual que hayan caído 30 litros en una gran ciudad que en un pueblo, nosotros si han caído en un pueblo lo ponemos. Y entonces este balance, que pesa lo mismo para un pueblo pequeñito que una ciudad, le da oportunidad a muchos pueblos de salir en la tele. Y entonces eso es una gran satisfacción, ¿no?, de ponerlos en el mapa. ¿Cuántos de ellos? Claro, perdona. Y comentábamos antes también, en el café, antes de arrancar esto,
Como Málaga Viva, para nosotros, por ejemplo, y me consta que para otros comunicadores igual, es un magnífico caladero de informaciones ambientales, porque cuando veas los premios verás que hay iniciativas que merecen que un equipo de televisión se acerque y las traslade al... Estaremos atentos. Bueno, una pregunta dice, si el ser humano vive con intereses económicos que son los que mueven el mundo, ¿cómo cambiamos esas ambiciones ante esta crisis climática? Brevemente, la pregunta es para varios días. Sí, es que claro, el problema es que pues mira, yo creo que ¿habéis visto estas pintadas que ponen hemos sido engañados? Esta cosa que hacen de los memes, que ponen hemos sido engañados. Pues creo que como sociedad, sinceramente, hemos sido engañados. Durante muchos años, y lo seguimos haciendo, nos hemos dedicado a consumir, estamos en un sistema capitalista en el que consumimos y consumimos mucho, nos hemos dedicado a consumir sin tener ni puñetera idea del coste medioambiental que tenían las cosas que consumíamos. Y el gran ejemplo son los plásticos de un solo uso. En los años 80, oye, venga plástico, venga por aquí, hacemos una fiesta, venga los platos, las pajitas, los vasos. Y aquí nadie se planteaba, es que ni se nos pasaba por la cabeza del coste medioambiental que tenía eso. Hasta que de repente alguien nos quitó la venda de los ojos, nos hizo ver que eso era un problema y ahora todos queremos hacer la fiesta en casa los domingos, pero ya sin ese tipo de material. Pues creo que esa es la gran clave, o por lo menos uno de los grandes avances. Ese quitarnos la venda de los ojos y entender cuál es el coste medioambiental de las cosas que consumimos es lo que ahora nos permite, cuando vamos a comprar fruta, saber de dónde viene esa fruta. Independientemente del precio que tenga, entender que no tiene ningún sentido traer uva de Sudáfrica y quererla consumir en el mes de abril, porque tiene un coste medioambiental tremendo y seguramente solo será parte de un capricho nuestro. Bueno, pues eso es lo que como sociedad creo que tenemos que pedir a todo lo que consumimos. Y eso, por ejemplo, no lo tenemos con la ropa. ¿Alguien sabe el coste medioambiental de la ropa que consumimos? ¿Qué es más caro? ¿Una camiseta de 2 euros medioambientalmente o una de 30? ¿Una que está fabricada aquí o una que está fabricada en el sudeste asiático? Pues como consumidores tendremos todo el derecho a saber cuánto cuesta medioambientalmente. Y creo sinceramente que nuestro futuro pasa por ahí. Y que ahí os puedo asegurar que los cambios sí son rápidos y encima ahora mismo con las redes sociales en las que lamentablemente las compañías saben que una campaña las hunde en la miseria en días. Imaginaos si es importante el poder conocer esa información. Así que os invito a que acciones exijamos, ya no sé si es a la administración, si es al gobierno, en el que hablamos de las tallas para unificar las tallas, pues unifiquemos y sepamos el coste medioambiental, por ejemplo, de la ropa. Pues ya que saca el tema de los plásticos de un solo uso, alguien hace una pregunta muy directa. ¿Qué piensa de la labor de Ecoembes? ¡Hola! ¡Ostras! Que no. Aquí vais a degüello, directísima. Aquí vais a degüello. A ver, esto es que yo... Pero ¿cómo no voy a poner en valor el trabajo de Ecoembes? Nos ayuda a concienciarnos, nos ayuda a los medios de comunicación a muchas veces sacar conclusiones con datos que nos permiten contaros qué es lo que está pasando a nivel medioambiental. O sea, no sé si la pregunta va con trampa, no lo sé. Te la he leído tal cual. Claro, aquí lanzamos la pregunta y no decimos nada más. Pero en cualquier caso, esto nos pasa mucho. O por ejemplo, os hablo de la experiencia en Aquí la Tierra, que a veces enseñamos, sin decir nombres, mirad, compañías eléctricas en las que realizan acciones que son beneficiosas para el medio ambiente y que son muy inteligentes y las alimentan de unas imágenes preciosas y que a nosotros nos permiten contarlas, y a veces las enseñamos en el programa porque creemos en las historias que inspiran, los cuentitos que nos permiten tener esperanza en el futuro, y las mostramos. Y siempre hay alguien que nos dice, ya, pero esa empresa lo que hace es lo otro. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí nadie es perfecto, nadie. Pero sí, estas historias inspiradoras son las que nos hacen salir a la calle y querer cambiar las cosas. En estos premiados que vamos a ver ahora, estoy seguro que al conocer su proyecto, aunque quizás medioambientalmente no sea perfecta, pero es inspirador. Y aunque cuantitativamente
Lo que estén realizando, quizás comparado con una compañía eléctrica, no es comparable, pero sí es inspirador. Y esa inspiración, esa esperanza en el futuro es absolutamente clave para poder cambiar las cosas. Y la última cuestión que me ha llamado la atención, porque justamente nosotros esta semana estamos grabando material para un reportaje sobre este tema, es Málaga se llena de placas solares. Supongo que se refiere a los parques fotovoltaicos en zonas rurales. ¿No es esto contraproducente con el cambio climático? La leo literalmente. Pero yo creo que el sentido de la pregunta es esa tensión que se está manifestando, sobre todo en zonas rurales, donde muchas zonas agrícolas están convirtiéndose en grandes parques fotovoltaicos y generando una cierta tensión entre una tecnología que es útil y es limpia y la energía renovable, y también la ocupación de un suelo agrícola y natural que termina siendo invadido por las placas. La perfección aquí no existe y somos conscientes que cualquier tipo de acción que vaya dedicada a proteger al medio ambiente genera tensiones, y en el mundo agrícola las estamos viviendo. Antes comentábamos, antes de empezar el encuentro, la experiencia cuando tratas con el mundo agrícola es de un hartazgo absolutamente mayúsculo, porque el mundo agrícola tiene la sensación de que se le culpabiliza muchísimo por los problemas medioambientales que tiene, se le limita mucho las acciones, la burocracia es absolutamente infinita y se quejan muchísimas veces de que parece que sean los culpables. Entonces, lo que es evidente es que aquí cualquier tipo de medida genera tensiones. ¿Genera tensiones reducir el tráfico en las grandes ciudades? Vaya si los genera, pues estamos luchando constantemente. Pero ¿alguien duda de que reducir el tráfico en las grandes ciudades es beneficioso? Yo creo que cuando el objetivo que está detrás es bueno, pues habrá que lucharlo. ¿Qué queremos en este país? Que alguien me explique si no instalamos parques fotovoltaicos, ¿cómo vamos a tener un sistema energético que nos permita mantener las condiciones que tenemos ahora? En las que además es que no lo estamos cumpliendo. En este congreso en el que os hablo, celebrado hace pocos días en Madrid, había la queja que se trasladaba a las grandes empresas eléctricas, es que muchísimas pequeñas empresas no pueden poner en práctica sus medidas de protección medioambiental porque las compañías eléctricas no son capaces de suministrarles la energía que necesitan. Es decir, cuando una empresa que utiliza hidrocarburos para su sistema de producción y quiere cambiar a electricidad, muchas veces al decir, pues yo ahora necesito esta potencia, la empresa eléctrica le dice que no hay suficiente. Y esto es una realidad en nuestro país. Es una tensión también. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? La solución perfecta está claro que no existe, pero tenemos que elegir y creo que el futuro lo vale la pena. Muy bien, Jacob, pues muchísimas gracias. Han sido las 3 preguntas que han llegado a la mesa y seguimos con el programa de este encuentro. Ahora es el turno de la mesa redonda. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.